Bien. Al este conversatorio que estamos realizando, justamente veíamos dos básicas, eran las tasas de crecimiento y la tasa media de crecimiento. Justo, insistimos, son sencillas, básicas, pero nos ayudan muchísimo, muchísimo eh, en el análisis que tenemos que hacer en la evaluación económica. Ahora, bueno, justamente retomando, hacemos justamente los análisis aplicando estas tasas para analizar los dos modelos que están en el siglo XX, el siglo XXI, el modelo de la Revolución Mexicana, que así, insisto, le denomina José Luis Calva y creo que es el más apropiado, es como darle una identidad que tiene este modelo porque, bueno, vamos a ver más adelante cuando ya retomemos las clases, que si bien se le llamó el modelo keynesiano y en la historia del pensamiento económico se dice modelo keynesiano, 1945, 1982, no es realmente una atribución de Keynes al 100%, ¿no? Keynes es, como todos los teóricos, es producto del contexto histórico que está viviendo. Los teóricos son eso, son producto del contexto histórico que están viviendo, tienen la sagacidad, tienen la habilidad de teorizar lo que están viviendo. Y esa es la virtud. Pero no quiere decir que si no existiera Keynes no hubiera existido el modelo de la gestión de la demanda, que es otra interpretación que hace Amit Maduri, y justo cada uno de estos modelos que empiezan a ver el Estado como una herramienta en la economía, se va a estar configurando a finales del siglo XIX, principios del XX. México ya en la década de los 20 tiene su discusión sobre el papel del Estado y justo va a emprender políticas para reactivar la economía. El problema es que vivimos un problema de tensión y polarización posrevolucionaria y no hay hasta Lázaro Cárdenas, alguien que cuestione todo, ¿no? Entonces, ya, ¿por qué lo mencionamos? Porque ya tenían las discusiones, ya se veía el papel del gasto, la inversión sobre el crecimiento económico. Lo mismo pasa con Estados Unidos, con Roosevelt, cuando se desarrolla la crisis, Roosevelt y el New Deal, que se ejecuta, también tiene esas características. Keynes ve justamente este tipo de políticas que aplica Roosevelt, le envía una carta de felicitación y diciendo concordamos o estoy de acuerdo con este tipo de políticas. Y justo también en otras partes del mundo, Inglaterra se está configurando algo, la misma Unión Soviética que finalmente va a ser referente, ¿no? Pero en fin, todo este modelo va a decir José Luis Calva, bueno, pues nosotros tenemos que partir que cómo se configura el modelo en México. En México se configura no tanto como en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ni un Estado benefactor, sino nosotros tenemos nuestra configuración de este periodo, la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana rompe con el liberalismo del porfiriato, y justo replantea elementos de un Estado benefactor, pero a la mexicana, por así decirlo. Entonces, por eso él menciona este modelo de la Revolución Mexicana, ¿no? Que es lo que justamente está implícito, si hay un modelo que iniciaron en este momento, hay la industrialización por sustitución de importaciones, que todos los países latinoamericanos después de la crisis del 29 están discutiendo. Si bien también se le da mucho crédito a, sin duda, tuvo sus aportaciones Prebisch, él igual termina teorizando estas situaciones que vive la balanza comercial y que viven los países latinoamericanos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero finalmente ya todos estaban, Cárdenas también estaba planteando cómo le hacemos para sacar las materias primas que no se consumen en Estados Unidos porque está en la guerra y está recuperándose, ¿no? De la guerra, de la crisis del 29. En fin, tenemos justamente muchos elementos que creo que abonan a esta categorización de modelo de la Revolución Mexicana
como lo menciona José Luis Calva. Y bueno, ya evidentemente el modelo neoliberal, que este modelo neoliberal es muy homogéneo, ¿no? Algunos coinciden, más bien la forma en que se homogeneizó, ¿no? La doctrina del shock y demás. Bueno, vemos que la tasa de crecimiento anual nos permitió analizar justamente el ritmo de crecimiento, de cambios y demás, pero además nos dejan muchos elementos para el debate, ¿no? Primero de ellos es que no hay un periodo de crecimiento negativo entre 1935 hasta 1981, que es un modelo que si bien tuvo deuda, vamos a ver con Amit Badure ya cuando retomemos esto, cómo el gasto, el Estado tenía la capacidad de endeudarse, pero también la capacidad de solvencia para pagar la deuda, que es algo que permite un crecimiento. Y esa deuda que ya en un momento se dice que es excesiva, que es el pretexto para que entre el modelo neoliberal, justamente va a ser eh, el pretexto y la justificación, y vamos a ver, bueno, hemos visto, ¿no? En alguna de las lecturas al principio del curso, que hablaban de que el endeudamiento que se tenía, que se tiene en este momento, es equiparable al endeudamiento que se tenía, pero después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces las preguntas votan, ¿no? ¿Cómo llegamos a una deuda tan grande con un modelo que prometía no endeudarse, y además no estamos en guerra, ¿no? No estamos como en la Segunda Guerra Mundial. En fin, entonces, ¿qué nos mostró las tasas de crecimiento anuales? Nos mostraron justamente que tienen mucho más caídas, son crisis recurrentes, mucho más seguidas, mucho más profundas en nuestro país, y también el bandazo, la media que está oscilando, ¿no? Eso mismo pasaba en el PIB per cápita, pasaba también en la inversión, la caída de la inversión, del ritmo de la inversión, explica mucho el ritmo del crecimiento de la economía, en fin. Y veíamos también justo este último cuadrito, ¿no? Que como lo evaluamos como un cuadrito pequeñito, sin tanta estadística sofisticada, nos puede dar un arsenal de elementos de discusión para poder poner en evidencia desde acá. Puedes plantear una discusión empírica, pero también teórica. Entonces, sin más. Y bueno, ahora, ¿qué sigue? Nosotros arrancamos en esta parte con otro indicador también digamos, fundamental, ¿no? Que son los precios reales, ¿no? Nosotros, como sabemos, manejamos dos tipos de precio. Uno con inflación y otro sin inflación. El que va con inflación, ese es el precio corriente o precio nominal, que justamente nos menciona los precios en cada momento, en cada periodo del tiempo, que están sujetos a esas variaciones, a ese cambio, perdón, a esa inflación. Hay muchas variaciones, pero finalmente no quiere decir que en términos reales esos cambios en los precios muestren un crecimiento de la producción o del volumen de la mercancía, ¿no? En primeros semestres, luego se hace un ejemplo para dar una dimensión, ¿no? Se tiene un kilo de tortillas, ese kilo de tortillas cuesta lo que sería un peso en nuevos pesos, o costaba 50 centavos en 1990, costaba 50 centavos, y resultaba ser que para 10 años después sube a 10 pesos. En términos nominales, pareciera ser que el valor de, 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 del, de lo que se ha generado es de 1,000 pesos, ¿no? Más bien, de 10 pesos. Estoy en los viejos y nuevos pesos. Los nuevos pesos era 50 centavos en 1990, y sube a 10 pesos en el 2000.
el kilo de tortillas aproximadamente. Entonces, pues no refleja realmente ese kilo de tortillas se haya incrementado a 2 o a 3 o a 4 kilos, ¿no? Simplemente permanece constante esa magnitud de mercancía producida, ¿sí? Sino lo que cambia es su valor nominal. Entonces, esto se ven a factores de la inflación, como hemos mencionado, a situaciones de escasez, a situaciones de costo de materia prima, a situaciones de costo de transporte, que tienen costo de combustibles, que al final de cuentas, eh, que al final de cuentas, perdón, que al final de cuentas terminan afectando a los precios. Entonces, nosotros tenemos un, eh, tenemos una categoría de precios. Permítanme tantito. Estoy en clase. Entonces tenemos que para hacer esta distinción, entonces la forma de medir justamente ese valor de, por ejemplo, del precio de la tortilla, nosotros tenemos que quitarle la inflación, ver realmente cuánto está variando ese valor, etcétera. Y para eso, pues bueno, tenemos una formulita nosotros en economía que nos permite a nosotros analizar y quitarle la inflación. Para eso nosotros tenemos o necesitamos lo siguiente. Necesitamos el índice de precios de lo que viene siendo el periodo de tiempo o al menos los años que vamos a estudiar. ¿Sí? El índice de precios al consumidor justamente es una estimación de variación de los precios de una canasta de bienes a la N, ¿no? Se hace a partir de esa canasta de bienes, sin más recuerdo, son como 2,000 bienes, se hace una estimación de esa variación de los precios y sobre esa variación de los precios ya se construye, por ejemplo, en su tasa de crecimiento, la inflación, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos justamente ese índice de precios y el precio nominal del año de estudios. Entonces, y también necesitamos la siguiente fórmula. La siguiente fórmula que vamos a aplicar es la siguiente. Es el precio real que vamos a obtener, precio real del año de estudio X, ¿sí? El año de estudio es el precio que, por ejemplo, queremos saber el precio de la tortilla de 1976 a precios del año base 2013. ¿Qué quiere decir? Que nosotros queremos jalar el precio del 76 a 2013, ¿sí? Entonces, para eso nosotros utilizamos el índice de precio al consumidor del año base, que en este caso es el año que queremos anclar, ¿sí? Va a estar justamente arriba, ¿sí? Y el índice de precios del año de estudios es justamente el índice de precios del año del que queremos actualizar. En este caso, IPC año X es el año que queremos actualizar. Y esta división multiplicada por el precio nominal justo del año que queremos actualizar. Es súper sencilla, es casi una regla de tres. Y con ello nosotros podemos actualizar los precios. Por ejemplo, en este ejemplito que vamos a hacer a continuación, lo que hacemos es justamente calcular el salario real de 1973 y actualizarlo a precios de 2013, ¿sí? Entonces, para ello nosotros necesitamos justamente el precio. Si ven ustedes, hay tres columnas, el de los años 76, 2013. La segunda es salario mínimo, como está, del 76 y 2013. Y el índice de precios al consumidor, tanto del 1976 y del 2013. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. Entonces, nosotros lo que nosotros vamos a hacer es justamente jalar o actualizar los datos de la tabla anterior
tenemos lo siguiente. Tenemos justamente lo que queremos nosotros hacer es justamente actualizar el salario de 1976, que es el año de estudio, y actualizarlo a precios de 2013. Este es el año base. Entonces vamos a utilizar justamente siempre mi dislexia me falla en el denominador y el numerador. ¿Cuál va arriba? ¿Denominador o numerador? Arriba es numerador. El numerador. Sí, mi dislexia ahí siempre. Numerador va a ser justamente el año base, en este caso el índice de precios al consumidor de 2013. El denominador va a ser el índice de precios del año de estudio, que es 1976, y el precio nominal justo va a ser el año de estudios, que es 1976. Entonces, lo que vamos a hacer justamente es identificarlos. Tenemos el IPC de 1976, lo colocamos justamente en el denominador, y el IPC de índice de precios al consumidor de 2013 lo colocamos justamente en el numerador en el año base. Y tenemos que el salario mínimo, ¿sí? De 1976 va a estar colocado acá para que sea multiplicado. Y finalmente el producto de esta operación va a ser el resultado, el precio del salario mínimo de 1976 a precios de 2013. Es decir, aquí nosotros ya lo actualizamos, ¿sí? Tenemos IPC del 2013, 107, IPC de 1976 es 0.038, precio nominal del salario del 76, 0.0967. Entonces, colocamos arriba el, el IPC del año que queremos anclar este salario, y en el numerador y en el denominador el IPC del año de estudio, que es en este caso el salario 76, y el precio nominal o el salario de 1976. Tenemos entonces que el precio real del salario de esta operación nos sale que el precio real del salario de 1976 a precios constantes del 2013 es de 267.73 pesos. Estamos hablando que el salario, si ustedes recordarán, el salario mínimo en 2013 era de 64 pesos con 76 centavos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en 1976, comparado con el salario que percibimos en 2013, es mayor. El salario en términos reales es mucho mayor. Es de 267 pesos. Si se actualiza a precios de 2013, era de 267 pesos. Esto nos permite a nosotros justamente hacer esas comparaciones. ¿Cuánto estamos percibiendo en este momento? ¿Cuánto percibíamos en 1976? Y si lo actualizamos a precios actuales, ¿cuánto representa en precios actuales y compararlos con el salario actual? ¿Sí me explico? Y esto pues, lleva a un análisis potencial en los salarios, por ejemplo, como el que se muestra acá. Acá es una gráfica con datos de Banco de México para el índice de precios al consumidor, INEGI y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Justo se analiza desde acá los salarios mínimos. Si vemos, nosotros tenemos que de 1966 hasta 1982 hay un incremento de los salarios. Todavía si nos vamos más atrás, 50 y demás, o sea, después de los 40, hay un incremento considerable de los salarios mínimos en México, que justamente van a tener un panorama muy importante, más bien van a tener una explicación que después el pensamiento ortodoxo lo va a ridiculizar, lo va a reducir. ¿Cuál es la explicación? Pues bueno, el Estado necesita, más bien la economía
para su crecimiento necesita apoyarse en el consumo, pero en el consumo interno. Y para que la gente consuma en lo interno, en el mercado interno, necesitamos salarios considerablemente altos. Además, pues bueno, en este modelo de la Revolución Mexicana que decía José Luis Calva, el pacto que se hace en 1917, justamente, y ya después con Lázaro Cárdenas, es justamente una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. Evidentemente, pues simplemente quien estalla la Revolución Mexicana son el sector campesino y el sector de los trabajadores. Esto también va a ser una dinámica a nivel global en varios países, ¿no? Entonces, hay un incremento que se estanca en 1982 y justamente empieza a bajar hasta el 2019. Hasta 2019 tenemos que el salario mínimo se incrementa respecto al 2017 aproximadamente 10 pesos, 12 pesos, es el incremento más alto que ha tenido el salario. Hay una nota de Salvador Ferrer que va a decir, bueno, eso es en el papel, en el decreto de incrementos salariales. Dice muy bien Salvador Ferrer, no a todos ha llegado ese incremento salarial. Y lo vamos a ver después, ese textito. Pero bueno, también nos permite esta gráfica ver cómo se han deteriorado los salarios, ¿no? Por ejemplo, en 1982, el salario real a valores de 2019 es de 382 pesos. Ya casi una cuarta parte, ahora en 2019 se percibe una cuarta parte de lo que se percibía en 1982. Entonces, bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? Todo bien, profe. Rápidamente. La gráfica, bueno, ¿cómo se construye la gráfica que mencionamos en Excel? Pues bueno, conseguimos los datos, estos datos, ¿sí se alcanza a ver el cuadrito en Excel todavía? Sí. Entonces, salario promedio, justo, bueno, la primera columna son los años, la segunda salario promedio, la segunda el IPC de 2000, índice de precios, por ejemplo, que acá lo sacamos del Banco de México y acá ejecutamos el cálculo. El cálculo no es más que igual. En la celda H4 vamos a ponerle el signo igual. Acá, bueno, perdón. Abrimos el paréntesis en donde se va a ejecutar finalmente la operación y tenemos que queremos anclarlo a precios del 2019. Entonces vamos a utilizar en la parte del numerador el índice de precios del consumidor de 2019. Acá, bueno, ahorita se los coloco. Y justo va a ser dividido por el índice de precios justo de cada año. Entonces, en este caso sería el índice de precios de 1966-67. Y después, esto lo vamos a multiplicar por el salario justo de 1966. Entonces, ya nos da como resultado esta operación. Pero ¿qué pasa? Nosotros, si corremos el cuadrante de Excel, pues nos lo va a calcular sobre los años siguientes, sobre las celdas siguientes más bien. Las celdas siguientes que están en F y en donde tenemos acomodado el índice de precios al consumidor. Y evidentemente ahí no tenemos nada. Entonces lo que nosotros colocamos justamente, ustedes recordarán, es el signo de dinero antes y después de la literal de la columna. ¿Qué va a hacer ahí Excel? Lo que va a hacer es dejarlo fijo y nosotros queremos dejar fijo el numerador porque queremos actualizar todos los precios que tenemos de 1966
a 2019, queremos anclarlos justamente a 2019. Entonces, lo que va a hacer es dejar fijo el dato del IPC de 2019 y los demás los va a mover, es decir, va a mover el denominador y el salario, los datos del salario. Y bueno, y así ya nos queda a nosotros justo el dato. Sí me di a entender. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, repito, es el signo de dinero antes y después de la literal que vamos nosotros a fijar, ¿no? Entonces va el signo de dinero, 1, después la literal donde está la columna, ponemos el signo de dinero y después el renglón de esa columna y aquí ya no van a moverlos para nada, ¿no? Eso nos permite justamente hacer el cálculo ya más rápido y demás. Los dos que dejamos libres en este caso va a ser el denominador, que es F4, y F4 en este caso es el salario, el IPC de 1966-1967 y el salario E4 que es de ese mismo periodo, salario nominal. Entonces, ¿para qué nos sirve todos estos análisis de muchos compañeros? Porque, por ejemplo, los datos que también les presentamos a ustedes de la precarización, o sea, primero entender que justamente a nivel nacional vivimos una precarización, los salarios mínimos en México se han estancado, se han contraído más del 70%, y cuando analizamos justamente los salarios de los profesores, que esta ya se les había mostrado, aquí los sacamos estos datos a precios del 2021, de los salarios desde 1975 hasta el 2021. Y justo, evidentemente, convergen, si se dan cuenta, la dinámica, ¿no? La caída del 75 que va desde acá, aquí da bandazos y después baja. Acá nosotros no tiene esos bandazos porque en este periodo hay una lucha magisterial, hay una lucha justo de los profesores que permite un incremento salarial y condiciones favorables, pero una lucha en serio, o sea, asambleas, profesores masificados encabezando, ¿no? Y generan condiciones laborales óptimas en este periodo, pero justamente después baja una correlación de fuerzas entre el modelo liberal con mayor fuerza y justamente hay una caída de los salarios en general, ¿sí? En general afuera y también en los profesores, bueno, a nosotros los profesores de asignatura, pero también a los profesores, justo a los profesores de tiempo completo, que es también una crítica que veo en esta coyuntura, que justo los profesores en términos reales, los profesores de tiempo completo, ganan más pero en estímulos, lo que son homogéneos nuestros salarios con ellos, son en términos de hora clase, que es lo que también les mostraba en otra gráfica. En fin, entonces nos ayuda muchísimo este datito para entender la evolución de los salarios, la evolución de los precios y justamente nos permiten hacer análisis, el más importante sobre los ingresos, ¿no? Los salarios. Pero también, si ustedes lo enfocan a algunos, quieren analizar la canasta básica, quieren analizar algún producto, la evolución de algún producto, también se puede aplicar sin esta metodología, sin problemas. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Me expliqué? Sí, profe, bastante claro. Sí, profe. Bueno, entonces, el último, que creo que son caballitos igual de batalla, es una técnica que es el encadenamiento. Para pasar a otro indicador, otra construcción de datos. Nosotros tenemos en nuestro INEGI, tiene
está re feo. O sea, tú ves las estadísticas del Buró de Información Económica de Estados Unidos y ellos cambian el año base y órale, cambia toda, o sea, meten a estos cuates a revisar y a homogenizar todos sus años base y tienen desde primera, segunda década del siglo XX hasta la actualidad y todo eso está homogenizado en los datos, ¿no? Eh, y pues INEGI no hace eso. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos un problema. Nosotros, al igual que el resto de los países, cambiamos de año base. México ha cambiado de año base para la medición del Producto Interno Bruto. Tenemos mínimo 5 años, ya viene 2013 también. Tenemos 1970, 1980, 1993, 2003, 2008 y ahora 2013. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que en ese periodo, bueno, se hacen los cambios de año base porque se dice, bueno, en este año hay menos movimientos de fluctuaciones de los precios y se puede cambiar para justamente no alterar las mediciones y que sean unas mediciones muy grandes en términos estadísticos. Y lo que se hace, bueno, se hacen estos cortes y el problema no es que se haga eso, el problema es que en términos estadísticos tienes una serie de datos que no son continuos, que no hay una actualización, como les decía, como el Buró de Información Económica, que ellos cambian el año base y cambian todos los años, cambian todas sus estadísticas, todos sus datos para actualizarlos al año base. Acá no, acá lo que ocurre es justo cambia el año base y entonces lo que ocurre es que se dejó de hacer esos datos, se deja esa serie de datos y se construye una nueva. Entonces tenemos un retaseado de datos que cuando nosotros queremos hacer estudios como las estadísticas que presentamos hace ratito, bueno, y la sesión anterior, pues nos cuesta mucho trabajo hacer justamente este análisis. Ya sea por intencional o no, genera un problema. Entonces, para eso se ha tratado de hacer varios métodos más sofisticados para poder hacer una homogenización del Producto Interno Bruto, que es el dato que más recurrimos, en términos de periodos prolongados para medirlo en precios reales. Hay modelos muy complejos, con logaritmos, con regresiones, con técnicas avanzadas, con estadística avanzada, y hay uno muy sencillo que también es igual de válido, que no, que tiene ahí unos ajustes, pero sirve muchísimo. De hecho, se ha utilizado mucho para hacer estas reconstrucciones históricas. Tienen ahí problemitas de sesgo porque hay una parte muy subjetiva que se utiliza, pero hasta ahorita es uno de los más eh, eh, populares, por así decirlo, y al alcance de todos, todas, y no nos metemos a una situación de regresiones, nada por el estilo, sino ya de una construcción más sencilla. Y este método es el encadenamiento. ¿En qué consiste? Pues bueno, consiste en identificar y tener los años base o las series de los años base justo de ese periodo. Por ejemplo, en el caso de INEGI, esto vamos a hacer un primer ejercicio, después lo vamos a hacer otro ejercicio más ampliado, con un periodo más ampliado. INEGI tiene hasta este momento, bueno, tenía tres periodos, 3 años base, y justo tenía esta cantidad de datos. En INEGI, el Producto Interno Bruto, querías buscar en términos reales, 1980, te aparecían los datos del 1980 hasta 1994. Después querías buscar datos de precios reales, DIP real, base 93, y te arrojaba de 1993 a 2006. Entonces, después 2003, y te arrojaba del 2003 hasta el 2010. Entonces era un relajísimo. Si tú querías construir algo de mayor alcance, simplemente abordar del 80 al 2010 era casi imposible.
Entonces, el método de encadenamiento justamente primero reconoce justamente estos grupos, conjuntos de datos estadísticos. ¿Cómo se trabaja? Primero, identificamos este conjunto y establecemos un conjunto de columnas según los años base. Aquí tenemos en este cuadro estas columnas. Tenemos la columna año base 1980, tenemos la columna año base 1993, tenemos la columna año base 2003. Y estos son nuestros datos. Los colocamos de forma cronológica y correspondiente a cada año, ¿sí? Como lo tenemos acá. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. Digamos, ordenando así los datos, ya tenemos la materia prima para trabajar. Ahora, el segundo paso viene ejecutar o hacer el cálculo de la tasa de crecimiento anual de estos mismos conjuntos de datos. El cuadro que está al lado de donde tenemos los cuadros base es justamente el cálculo de la tasa de crecimiento anual. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos hecho ese cálculo de año base del 80, del 93 y del 2003. ¿Sí? Ya tenemos las tasas de crecimiento. Ahora bien, la parte subjetiva es justamente que nosotros vamos a hacer de estos tres conjuntos de datos, los vamos a encadenar. De ahí el nombre del método de encadenamiento. Los vamos a juntar en una sola columna, en una sola serie. Y para ello nosotros necesitamos justo decidir qué año. Aquí en este caso, pues hay muy pocos años para calcular la tasa de crecimiento, solamente hay uno, pero hay momentos en que se empalman 5 años, 10 años, y lo que hace es justamente un poquito más difícil decidir qué año utilizar. ¿Por qué? Porque en algunos casos la diferencia ya no es por decimales en este cuadro o estos datos señalados en amarillo, sino que ya son, alguno tiene crecimiento del 13, otro del 4, hasta del 7, entonces ya son dígitos más grandes, números más grandes. En este caso, pues bueno, el encadenamiento se da sobre estos años, entonces aquí es definir cuál es el que utilizamos, entonces aquí ya es la subjetividad de cada quien, ¿no? Por eso ese es el errorcito que tiene o el punto flaco que tiene esta metodología. Pero bueno, entonces tenemos que optar por un número, aquí ya no hay mucho, entonces de estos dos decidir cuál es el que se ocupa. Entonces, decidimos por uno. Aquí sí tenemos que decidir cuál es el que ocupamos, porque es un conjunto mucho más amplio, lo que es el empalme del 1993 a 2003, y justo tenemos que decidir, porque, por ejemplo, en el año 2005 se da lo que yo les comentaba, ¿no? El crecimiento base 1993 del Producto Interno Bruto es de 2.76, pero cambiado a base 2003, el crecimiento es de 3.27, casi un punto porcentual, y casi lo mismo pasa, bueno, del 93 al 2003. Donde hay menos diferencia, la diferencia es en decimales, pues bueno, es en el año del 2004, que es de 4.6 base 1993, y base 2003 es de 4.7. Entonces, con esto agarramos, el criterio sería agarrar el que tiene una menor diferencia del Producto Interno Bruto. Y ya de esto, pues empalmamos, a partir de aquí empalmamos. Es decir, ya aquí hemos empalmado justo estas series y ya nos queda una sola. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Gracias. Ahora, nosotros tenemos, o podemos dejar, la serie del último año base. ¿Por qué? Porque nosotros vamos ahora a estandarizar con base
al último año base. En este caso es 2003. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí lo que vamos a aplicar, por así decirlo, es justamente, es el despeje de la tasa de crecimiento normal. La tasa de crecimiento, si ustedes recuerdan, nosotros tenemos que la tasa de crecimiento es igual al PIB actual entre el PIB del año anterior. Esto le restamos 1 y después lo multiplicamos por 100. Ahora, si nosotros hacemos un despeje para saber el PIB, pero ahora necesitamos saber el PIB, ya no la tasa de crecimiento, ¿sí? Necesitamos saber el PIB del año anterior. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos construir los datos hacia atrás. Entonces, en la fórmula de la tasa de crecimiento tenemos que despejar justo el PIB del año anterior para que en cada cálculo, considerando las tasas de crecimiento y el valor absoluto que tenemos del año base, nosotros podamos obtener el valor absoluto del año anterior, del año anterior, del año anterior, y así sucesivamente. ¿Sí quedó clara esta parte? Sí, o sea, profe, en la tablita que está en la diapositiva anterior, es lo que escogimos para homogenizar fue 2003, ¿no? O sea, escogimos la parte de hasta la derecha. Sí, se O sea, utiliza el último año base. ok, ok. Sí, o sea, lo utilizamos por eso, porque es el último año base y ya de ahí jalamos hacia atrás. Perdón, ¿querías comentar algo más? No, bueno, tengo una duda. Más Dime. bien entendí una parte. Lo que no entendí fue, o sea, ¿por qué existiría esos como tres bloquecitos? O sea, ¿por qué no corrieron toda la serie? Pues, por ejemplo, de 1900, aquí lo tenía. Por ejemplo, ¿por qué no corrieron toda la serie de 1980, pues? Ya. Sí, esta parte, ¿no? ¿Qué Ajá, o sea, mencionas? ¿por qué no corrieron las series de los clips hasta abajo? Ya. O sea, ¿por qué no siguió avanzando? Ajá, o sea, ¿por qué existen como esos desfases, pues, o esos cambios de base? Ya, lo que normalmente se hace desde Banco de México y también desde la Secretaría de Economía es justo tenemos alteraciones de precios. Y en términos estadísticos, esas alteraciones de precios pueden hacer que crezcan los números de forma, si bien no exponencial, sino de forma muy grande. Es decir, conforme se incrementa la inflación o se reduce, los precios se pueden justamente tergiversar, por así decirlo, ¿no? Entonces tendríamos series en donde aparentemente el valor real incluso de los datos se está incrementando, se está incrementando, se está incrementando, pero en términos reales no se está incrementando mucho. Entonces, ¿qué pasa? Banco de México toma la decisión justo de seleccionar junto con INEGI, junto con la Secretaría de Economía, toman la decisión de anclar, por así decirlo, esos años base, ¿no? Ubicar los años que tienen menos cambios en las variaciones de precios o variaciones de inflación para que justamente los precios reales en una construcción histórica hacia adelante no se eleven mucho, más bien no se tergiversan mucho. Entonces ellos ubican o deciden a partir de los años que no tuvo muchas variaciones la economía o los precios en la economía. ¿Por qué se hace? Insisto, para que no se eleven mucho, no se tergiversen mucho los precios. ¿Y qué pasaría si no se hiciera? Ah, bueno, pues tendríamos que, por ejemplo, ahorita el Producto Interno Bruto del 2010 sería de 20 billones, ¿no? Con esa tergiversación de precios. ¿Sí me doy a entender? Sí, profe, ya entendí bien. Y el problema es
digamos, ese no sería el problema. El problema es que no se estandarizan, no se actualizan todos. Ese es, digamos, el problema. ¿Qué hace, si tienen la posibilidad de ver el Buró de Información Económica, quien se encarga de los datos de Estados Unidos? Estos cuates, año base que cambia, ellos actualizan hacia atrás, todos actualizan. Año base que cambia, todos actualizan. Y es algo muy padre porque pues finalmente tú ya no tienes que recurrir a esto, eso ya lo hacen los que saben, los que tienen el control, ya consensúan un modelo, un algoritmo, y ya tenemos una reconstrucción más fidedigna. Y acá pues no es, digamos, tenemos esta construcción que tiene estos problemitas, que es el punto en donde encadenamos. No sé, José, ¿querías comentar algo? Sí, que creo que también, o sea, había que considerar, o se consideran estos periodos justo porque también, pues, cambian un poco las condiciones productivas del país, ¿no? Y supongo que, bueno, aquí no está una serie un poco antes, pero pues supongo que no era la misma base productiva de los 60, 70 a la que comenzamos a tener a partir del 82, ¿no? Cuando vienen una serie de privatizaciones. Y bueno, pues si en el PIB también se toma en cuenta, digamos, las importaciones y las exportaciones, digo, en buena medida, pues un poco creo que se explica el monto, pues, del PIB a partir también de las importaciones. Entonces, o sea, supongo que sí es, o sea, sí es como pertinente este método del encadenamiento, ¿no? Justo para, o sea, sí tomar en cuenta todas estas condiciones productivas por décadas del país y sí, justo para que no se preste a como que pues ahí creció un montón, ¿no? O sea, nada más quería comentar eso. Gracias, José. Bueno, entonces, ese es el motivo, o sea, que no haya tergiversación en los precios. Digamos, ahí estaremos de acuerdo. El problema es que no se actualiza, INEGI no actualiza. Entonces, bueno, ya nosotros hemos calculado tasas de crecimiento, ya los encadenamos buscando el año que no desfase mucho las series que tenemos de los años base y nos quedamos con el PIB real del último año base. Sobre ese, vamos a aplicar justamente la fórmula de la tasa de crecimiento anual, pero despejando el Producto Interno Real del año anterior. Tenemos como resultado que el Producto Interno Real del año anterior es igual al Producto Interno Real del año actual, dividido por 1 más, paréntesis, tasa de crecimiento anual de ese periodo entre 100. Por ejemplo, nosotros queremos calcular el PIB real de 2019, ubiquemos, tenemos 2010, tenemos 2019, 2009, ¿sí? Y vamos a utilizar los datos. El PIB de 2010, que es el PIB real que tenemos, justo es el monto siguiente, el numerote, dividido por la operación de 1 más la tasa de crecimiento del 2010, que es de 5.59, entre 100, y nos da este valor de 7 y fracción, 7.953.000 millones, y corroboramos que justo sea el mismo valor que este valor justo, el de los 7 millones, 7.000 millones, es el dato que corresponde, que es un dato que nosotros lo hemos calculado, pero que es un dato que ya está dado por INEGI, ¿sí me explico? Es la forma de comprobar si estamos nosotros ejecutando bien esta fórmula. Entonces, siendo así, nosotros, pues bueno, ya calculamos y si fuera Excel, pues ya corremos hacia atrás toda esta operación y ya tenemos nosotros
la construcción de nuestra serie de valores absolutos del Producto Interno Bruto, pero con el año base del 2003. Entonces, ¿para qué nos permite eso? Pues bueno, ya nos permite a nosotros hacer lo que hicimos con los cálculos de la periodización desde 1940, bueno, del periodo del cardenismo, 35, hasta el gobierno de Peña Nieto. Entonces, esa es una ventaja que nos ofrece. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Creo que no, profe. Todo bien. No, profe. ¿Sí alcanzan a ver el Excel? Sí. Aquí, justo lo que hicimos fue el encadenamiento de los años que ustedes, que les mostré en las gráficas anteriores. Tenemos aquí 1970, 1960, 1980, 1993 y 2003. O sea, aquí ya le agregamos el 70 y justo INEGI, bueno, utilizamos INEGI, año base 70, INEGI 60, INEGI 80, Banco de México, INEGI 93, INEGI 2013. Serie del 70 va de 1934 hasta 1960. Ya de ahí ya nos actualizó. Año base 1960 va de 1950 hasta 1985. Año base 1980 va de 1960 hasta 1993. Año base 1993 va justo desde 1988 hasta 2004. El último, 2013, va de 1993 hasta 2018. Creo que es el siguiente es el 2018, el que ya se está actualizando. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos este conjunto de datos de distintos años base. Ya los hemos acomodado en términos, cronológicos y queda estos conjuntos ordenados de la siguiente forma, así como se muestra en este cuadro. ¿Qué seguía según esta metodología o qué sigue según esta metodología? Pues vamos a calcular las tasas de crecimiento. Entonces, acá, pues bueno, ya están calculadas las tasas de crecimiento de 1970, que corresponden a los datos brutos que tenemos acá, de 1960, 1980, 1993. Entonces ya están los cálculos de estas series de las tasas de crecimiento. Ahora, ¿qué viene? Pues viene justo el encadenamiento. El encadenamiento de hacer de estos cinco años va a hacer ya la serie grandota y justo, pues bueno, se encadenaron a partir, lo que está en rojo es el año base 1970. Lo que está justo en amarillo es año base 1980. Lo que está en verde es 1993. Lo que está en verde era justamente 2003 y lo que está después es 2013. ¿Sí? Entonces ya se hizo ese encadenamiento. Ahora, ¿qué tenemos? Pues tenemos el dato último del Producto Interno Bruto de el último año, la última serie, que en este caso es 2013. Entonces, aquí lo que hicimos fue justamente este último año base. Sobre este último año base, pues aplicamos la fórmula. La fórmula la aplicamos, en este caso, hacemos igual, bueno, lo ponemos acá, en este otro cuadrante, igual. Entonces habíamos dicho, vamos a ponerlo desde aquí. Habíamos, acá atrás, tasa de crecimiento del año anterior, en este caso 2017, va a ser
T88, que es la tasa de crecimiento actual, en este caso la actual es la de 2018, entre paréntesis 1 más la tasa de crecimiento justo del 2018, que es 1.99, esto dividido entre 100, y ya, se cierra la operación de esta división, que es de la tasa de crecimiento entre 100. Después se cierra la operación donde ese resultado se le suma 1, se cierra el paréntesis, y ya después de ese resultado va a dividir el Producto Interno Bruto del último año, en este caso 2018, y ya nos afloja el resultado. Este resultado coincide con lo que es el Producto Interno Bruto que tenemos acá, que es o coincide con lo que nos da INEGI, tal cual, exactamente lo mismo. Y pues ya lo que hacemos, pues bueno, es correr el Excel, jalamos el cuadrito hacia atrás y pues ya nos da todo este dato del PIB 2013, base 2013, pero ya con un rango de 1934 hasta 2018. Entonces, no es muy, digamos, talachudo. Bueno, nada más es cuestión de buscar los datos y acomodarlos, y ya sobre eso, pues hacer el cálculo y demás, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe, todo quedó claro. Todo bien, profe. Bueno, estos, digamos, son algunos de los más importantes. Faltaría ahí, por ejemplo, las partes porcentuales. Las partes porcentuales, bueno, lo omití porque finalmente, pues, la parte parcial entre el total y nos da esa parte porcentual, o multiplicado por 100 nos da esa parte total, que también es uno de los más básicos, pero también nos ayudan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, ese lo omití un poco, porque también lo vamos a ver en la siguiente. En la siguiente sesión vamos a ver, esa sí les mando una lectura para que tengan el material a la mano. Va a ser con base a esa lectura, que son justamente esas variables con las cuales medimos, damos un primer acercamiento al Estado, ¿no? La parte de los ingresos, la parte de la tributación. También estos primeros indicadores nos permiten a nosotros medir justamente y comparar en términos de países, ¿no? De hecho, les envié una editorial que la vamos a comentar en la siguiente sesión. Está chiquita, es una editorial que publicó David Márquez Ayala, que es un economista egresado de la facultad. Bueno, es de la facultad, todavía, no sé si todavía de clases, ya está grande, pero mucha gente que formó está en la parte de abajo de la biblioteca, que son los compañeros que se encargan de proporcionar los datos, las bases de datos. En teoría, yo nunca he ido ahí, nunca fui tampoco como estudiante, pero en teoría, si vas, te ofrecen el material, bases de datos en Excel y demás. Y justo este cuate, David Márquez Ayala, tiene años publicando todos los lunes una especie de informe, reporte económico, es el que él le denomina el reporte económico, y el que les envié por WhatsApp, vale la pena echar un lente, que es la cuestión de que se refiere justamente a las temáticas que tocamos en el curso, ¿no? Cómo se encuentran los estados, sus finanzas y demás en este contexto de la pandemia, ¿no? Que ya más o menos lo hemos tocado en las primeras lecturas. De hecho, es continuación de un informe de la CEPAL que revisamos. Pero eso lo vemos en la siguiente sesión. Les envío esa lecturita para que también se apoyen en un ratito. Pues bueno, sería todo. No sé si quieran comentar algo.